Mabel Chambuleirón es ingeniera agrónoma de la Facultad de acá de Ciencias Agrarias de Mendoza, en Luján, especialista en ingeniería ambiental de la Facultad de la Cuyo, y su actividad actual, digamos, es de consultoría en cambio climático, biodiversidad, manejo sustentable de bosques urbanos y nativos. En el empleo actual ha sido coordinadora del Censo de Arbolado Urbano del área metropolitana de Mendoza. Ha sido directora de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Mendoza, jefa del Departamento de Agronomía y Espacios Verdes en el Parque General San Martín, subsecretaria del Medio Ambiente del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas del Gobierno de la Provincia de Mendoza, jefa del Departamento de Viveros Forestales de la Dirección de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Ambiente y Urbanismo, jefa del Departamento de Fauna de la Dirección de Recursos Naturales. Ha tenido algunos trabajos científicos que hay que destacar, principalmente en el modelo de manejo para mitigar el cambio climático en zonas áridas, presentado en el segundo Foro Latinoamericano de Bosques y Arbolado Urbano en Bogotá en noviembre del 2019. La restauración del Jardín Patrimonial Simétrico Geométrico del Museo Provincial de Bellas Artes de Emiliano Guiñazú, o sea, la Casa de Fadel, lo presentó en el Congreso Nacional de Cultura, realizado en Mendoza. Buenas tardes, como ya Raúl presentó, soy Mabel Chambuleirón, soy ingeniera agrónoma, pero una ingeniera agrónoma rara. No me he dedicado al cultivo de la tierra, sino que desde que me recibí me encontré con los recursos naturales renovables, con el manejo racional de recursos naturales, y bueno, me encantó esa mirada, esa necesidad también de proteger y cuidar los recursos naturales, y siempre estuve relacionada con esa temática. Así empecé a trabajar en el IAVISA como investigadora con beca de investigación, y después pasé a trabajar en la Dirección de Recursos Naturales. Y de ahí al parque, y entonces siempre mi mirada estuvo en el ambiente. Y en esto, entonces yo les quiero contar cómo ha ido formándose esta Mendoza metida dentro de este bosque urbano, que somos realmente un orgullo y todo el mundo nos mira por nuestra calidad de vida. Tanto que hoy el mundo está mirando lo importante que es el bosque urbano para el desarrollo total de la comunidad en todos sus aspectos, y fundamentalmente, y esto en un concepto nuevo que se acuña en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030, que es lograr la felicidad de la población. En estos momentos hay índices que están evaluando esta mirada sobre lo que es el bienestar humano, pero no solamente dependiendo de los bienes principales, ¿no es cierto?, como es el acceso al agua, a la educación, a la salud, sino también como un derecho humano, el derecho a la felicidad. Y yo les quiero transmitir esos conocimientos, porque creo que tenemos una ciudad preciosa, vivible, sustentable, y quisiera que le diéramos una mirada más valorativa de lo que estamos disfrutando. Bueno, esta es una foto de nuestro parque, General San Martín, de hace poquito, y bueno, ustedes también estarán viendo que hay un deterioro notable. Ojalá que realmente esto se pueda revertir en el corto tiempo, porque el Parque General San Martín es un legado que tenemos desde hace 120 años. ¿Cómo inicia el bosque en Mendoza, el bosque urbano? En realidad, cuando Mendoza era la ciudad de barro, los vecinos tenían riego que entraba a sus propiedades, que eran grandes, tendrían más de 1000 metros cuadrados, entonces
el tomero hacía ingresar el agua a las casas que tenían huertas, y los vecinos tenían en sus huertas frutales, forestales, pero empezaron a ver la necesidad de poner árboles frente a las casas también para tener sombra y que las tardecitas de salir a tomar mate a la puerta fueran más agradables. Entonces fue el vecino el que empieza con la forestación urbana. Luego empiezan a colocar forestales por toda la ciudad, el gobierno apropia la idea. San Martín es un gran promotor de la vereda en Mendoza y comienza a forestar el Paseo de la Alameda. Luego viene el terremoto de 1861 y ahí se valora mucho más la forestación porque muchas casas quedaron apoyadas en los árboles del frente, salvando la vida así de paseantes y de habitantes. Entonces se comienza a diseñar una nueva ciudad, pero con una mirada muy intensa hacia la necesidad de espacios verdes y de forestación. Entonces se crea la Plaza Independencia, una gran plaza, en su momento se llamaba el Parque, los vecinos le llamaban el Parque a la Plaza Independencia, porque con 4 manzanas era el espacio verde más grande que hasta ese momento se había creado. Y se le ponen como satélites otras 4 plazas que ustedes conocen muy bien, los mendocinos conocemos muy bien, todas esas plazas preciosas que están rodeando la Plaza Independencia. Eso fue para el 61. 10 años después empiezan a crearse otros espacios urbanos y realmente se vio la necesidad de pasear con sus carruajes por espacios verdes. Y además en ese momento empieza a sentir la necesidad de mejorar la calidad ambiental. Y el gobernador Emilio Civit le pregunta a su ministro de Salud, sería el equivalente, don Emilio Coni, ¿cómo podrían hacer para mejorar la calidad del aire de Mendoza, de la ciudad? Porque había pasado un sonda y realmente había levantado muchas enfermedades pulmonares. El mismo gobernador había perdido 2 o 3 hijos ya por esta causa. Estaba muy preocupado por la salud. Entonces le recomienda su ministro, un gran higienicista, que tiene que crear un bosque hacia el oeste de la ciudad de Mendoza para que sea un pulmón, que a través suyo pase el aire sonda y se purifique para que llegue limpio a la ciudad de Mendoza. Y entonces el gobernador Emilio Civit adquiere los terrenos del actual parque y se mete en esta enorme tarea. La prensa del momento se reía carcajadas y le hacía dibujitos como que era el elefante blanco, miles de críticas y bromas para el Parque San Martín. Sin embargo, él siguió adelante. Y así en 1898 se crea el Parque General San Martín con un gran esfuerzo. Y bueno, acá tenemos una foto de lo que fueron sus inicios. Hoy nuestro parque es nuestro orgullo y realmente se cumplió lo que pronosticó Emilio Coni y fue realmente un pulmón y sigue siendo un pulmón para la ciudad de Mendoza y todos los mendocinos. Esos bellos portones, esta imagen da vuelta por todo el mundo, ¿no? Y es nuestra imagen y es nuestro orgullo. Y cuando nosotros necesitamos frescura, necesitamos tranquilidad, necesitamos ir con nuestros hijos para que disfruten, con amigos a comer algo, para todas las acciones elegimos al parque, siempre elegimos al parque, para las actividades recreativas, anteriormente para hacer exposiciones, para el Día del Estudiante, las grandes fiestas que se han hecho para el Día del Niño, todo alberga nuestro parque. Así que este parque
realmente lo tenemos que mantener y cuidar y defender entre todos para que siga o mejore su situación. Es uno de los únicos parques urbanos del mundo en crecimiento, porque en todo el mundo pasa lo mismo. La población empieza a encerrar los parques, empieza a demandarlos y empieza a quitarle espacios. Esa presión también la está sufriendo nuestro parque, pero por suerte se está defendiendo y está creciendo, se está expandiendo con mucho esfuerzo hacia otros sectores. Pero ¿cómo ha podido crearse este parque en un oasis, en un árido? Ha sido gracias al agua, al gran manejo del agua que se hizo desde un principio para poder regar y que ese terreno árido, pedregoso, se transforme hoy en un bosque urbano. Fue un esfuerzo titánico. Y ya en esa época, para que pudiera crecer el bosque en esos terrenos, se diseñó el Canal del Oeste. Nosotros teníamos un canal Jarillal que pasa por delante, y entonces se diseñó el Canal del Oeste para regar todo lo que es la parte histórica del Parque San Martín, el núcleo histórico. Y por supuesto que, como ya les comenté en un principio, la ciudad recibía el agua en todas las casas a través de los tomeros. En esa época las acequias eran de tierra, entonces los árboles estaban muy bien regados y teníamos unas forestaciones espléndidas. Gracias entonces al agua y a los que conducían el agua, los tomeros, ¿no? Que hasta tienen canciones realizadas en honor a su trabajo. Bueno, en esa época en toda la Argentina se diseñan parques y se empieza a disfrutar y a resaltar los beneficios del árbol. Y se trajeron especies de Europa, de Asia, de América del Norte. Algunas fueron muy exitosas y dieron lugar a grandes árboles y arboledas de avenidas y grandes parques. También hubieron especies de Australia y muchas autóctonas de Argentina. Pero, como en estos momentos mirábamos a Europa o a Estados Unidos como lo mejor que le podía pasar a la sociedad, se eligieron principalmente para los paseos y avenidas las especies exóticas, venidas de otros lugares. Actualmente están tratando de valorizar nuestras especies, pero no solo porque son bellas o más adaptadas, sino también porque es importante mirar hacia una diversidad, una biodiversidad, en todo sentido, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente, en este caso, de árboles, una diversidad de especies forestales que puedan mantenerse en el tiempo y que cumpla con todas las funciones que un árbol urbano necesita dar. Sombra, frescura, un tamaño ideal, que sea albergue de pájaros, que pueda dar alguna belleza paisajística sumado con sus flores, ¿no es cierto?, perfumes, y también que en algún momento de crisis de alguna especie pueda ser reemplazada por otras. Por ejemplo, hoy estamos asistiendo a la decadencia total del paraíso. El paraíso, que vino de Australia sin enemigos, se dio de forma espectacular en todas las calles. Sin embargo, ya hace años que vimos que de repente se ponen como amarillos o blancos y en plena vegetación mueren. Eso es debido a un fitoplasma. Es muy difícil de curar. Entonces, no se quedaron vacías las avenidas por esto que están a veces, ¿no es cierto?, mezclados con otras especies, y hoy tenemos que ver cómo se reemplaza el paraíso por alguna especie que sea del mismo tamaño, que nos vaya a brindar los mismos servicios, por ejemplo, como puede ser la acacia visco, que ha demostrado
tener mayor resistencia a enfermedades, mayor resistencia a sequía, y sin embargo presentar un porte extraordinario. Por eso hoy la Dirección de Recursos Naturales está recomendando poner acacia visco en los lugares nuevos, barrios nuevos, y para también reemplazar las especies que se vayan muriendo dentro del arbolado urbano. Entonces vemos espléndidas arboledas, por ejemplo, con tipas a la entrada del Parque General San Martín, en la avenida Esquiaquino. Tenemos una avenida espléndida de tipas gigantescas, de un tamaño monumental. Estas tipas han tomado ese tamaño tan importante porque han sido regadas, cuidadas durante estos 120 años. Y después, a continuación de las tipas, hay acacias visco. Pero la belleza de las tipas en otoño, ¿no es cierto? Y en primavera, cuando florece, que hace esa alfombra naranja por debajo, es incomparable, ¿no? Bueno, también los plátanos son exitosos en Mendoza, como en todo el mundo. Realmente, como árbol, como forestal de calles y avenida, no hay como el plátano. No tiene enfermedades, no se enferma, es resistente a los vientos, es resistente a la sequía. El plátano es maravilloso, pero como es de tan grande porte, conviene ponerlo en calles, ¿no es cierto?, anchas o principalmente avenidas. Sin embargo, en la época de la colonia, como digo, fueron los grandes álamos, plátanos, los que sostuvieron las casas después del terremoto. Bueno, y después ni hablar de las especies florales autóctonas como los lapachos y el palo borracho. No sé si han tenido suerte de viajar en septiembre a Tucumán. Realmente es una explosión de floración, es una cosa increíblemente bella, las avenidas de lapachos de Tucumán. Bueno, pero realmente el arbolado también tiene sus problemas, tiene sus conflictos, y esos conflictos hacen que muchas veces el vecino considere al árbol como el enemigo, porque estos árboles pueden causar daños si se caen. Pero fíjense acá, ¿por qué se habrá caído este árbol? Miren lo que hizo el vecino. Le cerró la acequia, le cerró con cemento todo el nicho. Entonces este árbol se ha caído porque ya no tenía agua en las raíces. Miren qué raíz pequeña para un árbol gigantesco. Muchas veces pasa esto. Y otras veces, fíjense, están haciendo un arreglo en el pavimento. Todo va al cantero y al árbol como si fuera un basurín. Otros vecinos le pegan un clavo y le ponen ahí las bolsas de basura. Gracias a Dios que con el tiempo vamos cambiando esa mala actitud y vamos poniendo los cestitos de basura como corresponde, agradeciéndole a los basureros que cuando lo dejan en otro lado no lo llevan. Y entonces, bueno, así nos han ido educando. Y las podas clandestinas, ¿no? Las podas que hacen que realmente el forestal termine eliminado. Acá también, fíjense, este vecino terminó con la vida del forestal, pero primero tapó el nicho, después le tapó la entrada de agua. Evidentemente que este forestal no podía seguir viviendo. Acá teníamos un forestal gigantesco, hace muy poquitos días que pasó, vinieron y lo talaron. La vecina, enojadísima porque por el tamaño lo consideraba como un árbol patrimonial. Pero fíjense que este árbol por dentro ya estaba secándose. Entonces, quizás realmente sí había que renovarlo. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que los árboles son seres vivos, pero también tienen un ciclo de vida y cumplen un servicio en el arbolado. Cuando ya están en peligro de caída o se mueren, hay que eliminarlos, cambiarlos, y esta tarea es una tarea especial del municipio que lo tiene a cargo, y es solo el municipio el que lo tiene que hacer, porque tiene que tener en cuenta, como veíamos recién, qué especies son las más adecuadas desde el punto de vista ornamental, sanitario, para poder reponer en el lugar de los que se van secando. Y muchas veces las obras también siguen
perjudicando al forestal. Si ustedes se acuerdan, está la calle Guardia Vieja. Esto era un túnel de álamos, rodeados por álamos, que realmente daba placer caminar, pasear por acá. Sin embargo, cuando se han hecho las obras nuevas, porque esto se está urbanizando, así de esa forma desorganizada como se están urbanizando las áreas rurales, y entonces los primeros que van muriendo son los árboles. Y acá ya no queda nada de la alameda, ¿no? Estas alamedas se están perdiendo lamentablemente en todas las zonas rurales. Bueno, y a pesar de eso, el árbol sigue revalorizándose, como dije, cada vez más en las ciudades y se rescata en los Objetivos de Desarrollo Sustentable, en 3 de sus objetivos, en el 8, en el 10 y en el 11, se rescata el bosque urbano como el pulmón, como las acciones más importantes de las ciudades para luchar contra el cambio climático y, como dije, para hacer ciudades sustentables, inclusivas y progresivas. ¿Por qué cambiamos la mirada del árbol urbano al bosque urbano? ¿Qué cambia? Cuando nosotros hablamos de políticas de arbolado, siempre miramos el árbol y pensamos en la especie de árbol y pensamos en que dé sombra, que no tire mucha hoja o que las tire en una sola época, que no tire frutos al suelo porque la vecina le molesta, alguien se puede patinar. Y pensamos en en el servicio ambiental y el vecino, en su comodidad, y que sea también compatible, que pueda soportar podas para poder pasar los sistemas, ¿no es cierto?, de conducción por encima de ellos. Pero el árbol tiene además otros servicios que no habíamos visto, no consideramos, que es el ser lugar para la fauna, es abrigo, es alimento para la fauna, es refugio. Entonces, en estos momentos también se está mirando que el árbol urbano tiene que cumplir esas funciones y entonces vamos pensando en el bosque como contenedor de especies de flora y de fauna. Y en esta nueva mirada también contemplar las especies autóctonas, porque las especies autóctonas atraen también toda una serie de insectos benéficos o insectos que alegran, digamos, la vista y mejoran el paisaje, como son las mariposas. Entonces hay todo un estudio actual sobre cuáles árboles son los que hospedan mariposas para también incorporarlos al bosque urbano y tener esa presencia. Por supuesto que lo que más nos llama la atención porque nos distrae con sus cantos son las aves, ¿no es cierto? Los zorzales, los gorriones, y también esto de los bosques urbanos y cómo se van entrelazando a través del paisaje rural, han hecho que, por ejemplo, sea muy cotidiano para nosotros ver ahora los horneros, pero los horneros no eran originarios de Mendoza. Imagínense que en una zona árida no es lugar para estas aves, pero fueron llegándose por estas rutas, ¿no es cierto? Fueron viniendo desde Buenos Aires y hoy se alojan en toda la zona de oasis porque encuentran hábitat para hacer sus nidos, ¿no? Y así como los zorzales, y los horneros han llegado a Mendoza hace ya casi 20 años también los cardenales copete rojo. Los cardenales copete rojo se han escapado de jaulas o liberados expresamente en el parque y ya se han hecho su hábitat en el rosedal. Si ustedes prestan atención, por ahí van a tener la suerte de ver los cardenales copete rojo paseando por el rosedal. Eso es lo que se pretende en estos momentos, ¿verdad? Se pretende
aumentar esta presencia de flora y de fauna en el bosque urbano, para hacer más saludable nuestra vida. ¿Por qué decimos que son saludables los bosques? Los bosques y el arbolado urbano tienen una función importantísima en cuanto a la regulación térmica. La sombra que da el arbolado urbano contrarresta el efecto isla de calor. Fíjese en Mendoza, a pesar de tener el arbolado, por efecto del arbolado, se logra rebajar las temperaturas de verano de 4 a 10 grados, ¿no es cierto? Y esto es una situación de isla de calor similar a la de Tokio, pero Tokio tiene 8 veces más de población y casi 4 veces más de superficie. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Y que la de Tokio es una forestación planificada, es decir, están apostando a aumentar las superficies verdes y los espacios verdes al máximo, no solo con la forestación de las calles, ¿no es cierto?, paralelas a las calles, sino con forestaciones en jardines privados, con forestaciones, incluso con forestaciones en edificios, ¿m? Y con jardines verticales. Entonces, a eso tenemos que llegar, a tapizar las casas, los frentes de las casas o los edificios con forestación. Entonces, de esa manera también se mejora la calidad del aire, la humedad, que nosotros tenemos una muy baja humedad ambiente en el verano. Sin embargo, los árboles transpiran y esa transpiración va haciendo más húmedo el aire y más agradable, ¿no es cierto? Por eso cuando pasamos bajo un aire de un árbol, sentimos frescura. Entonces, es no solamente la dotación de oxígeno durante el día, sino también esta humedad que dan, que nos da toda esa sensación de placer. Y por eso queremos pasear debajo de los árboles, andar en bicicleta debajo de los árboles, todas estas sensaciones que nos produce el bosque urbano. Bueno, la regulación hídrica también es muy importante en terrenos ya no urbanos, sino suburbanos, porque las raíces retienen el suelo y cuando caen lluvias torrenciales, evitan lo que nos pasó el año pasado, la erosión del suelo y los aluviones. ¿Por qué se nos viene un aluvión por la calle Emilio Civit viniendo del parque? Y porque el pedemonte está siendo urbanizado en forma desordenada, se está sacando toda la vegetación nativa y también por efecto de los deportes no regulados, ¿no? El ciclismo, los 4x4, todos actividades que van destruyendo la vegetación del pedemonte. La consecuencia fue esta: llegó una tormenta extraordinaria y se trajo consigo todo el suelo descubierto. Bueno, también entonces otro tema que contribuyen muchísimos los árboles es a la reducción de la contaminación sonora. Hasta el 50% bajan los decibeles del ruido del tránsito, las canopias, los follajes de los árboles, y por eso se colocan normalmente en los costados de las rutas para evitar y para mitigar el efecto de los ruidos a las poblaciones cercanas. Bueno, soporte de la vida silvestre, ya dijimos, ¿no es cierto?, recién, que los árboles son propicios para que en ellos se desarrolle una avifauna, y eso a estudios realizados recientemente por la revista Bioscience han comprobado que las personas que viven en barrios con árboles y disfrutan del canto de las aves y de sus flores son menos propensas a sufrir depresión, ansiedad y estrés. Bueno, lo que sí se conoce y se ha destacado en todo el mundo, y eso ha llevado a que las poblaciones del mundo planten millones y billones de árboles, es la retención de gases de efecto invernadero, y por ello entonces cómo ayudan los árboles a
evitar el efecto invernadero. Absorben dióxido de carbono, monóxido de sulfuro, ozono troposférico y compuestos orgánicos volátiles, naturales y artificiales. Aquí yo tengo unos datitos de Buenos Aires, así por un decir, cuánto vale un árbol en función de lo que absorbe. Entonces, miren, acá dice que se pagan $20 por tonelada de dióxido de carbono absorbido. Si nosotros decimos que un árbol grande filtra 150 kilogramos de dióxido al año, entonces, haciendo una sencilla cuenta, ya vemos que nada más que en ese concepto de servicio ambiental, el árbol nos está aportando $3.000. Así es que, si vamos por lo económico, los árboles realmente tienen un costo que nadie podría pagar, porque yo al vecino que cortó un árbol porque le molesta, tendría que cobrarle multa mínimo los $3.000 que vamos a dejar de percibir en concepto de beneficio ambiental el resto de los vecinos. Bueno, ¿a dónde apuntan las políticas medioambientales actuales? Un poquito yo les vería comentando que el mundo está mirando hacia las ciudades sustentables, hacia los bosques urbanos y a los edificios metidos dentro del bosque. Estas ciudades son, actualmente en Australia, existe toda esta tendencia a forestar los edificios, ¿no? Y también en Tokio y en Estados Unidos ya podemos ver techos verdes por todos lados y terrazas transformadas en verdaderos parques. En Buenos Aires también están incipientemente trabajando con jardines verticales en grandes avenidas y techos verdes. Claro, ellos tienen la facilidad de que se mantienen solos, porque con la lluvia no necesitan, como nosotros, armar toda una estrategia para poder adquirir estas tecnologías de techos verdes. Sin embargo, bueno, tenemos algunos mendocinos que han intentado y que están también apostando a tener una ciudad más amigable, ¿no?, con el ambiente. Y como les comentaba, los objetivos de desarrollo sustentable que todo el mundo se ha propuesto con miras al 2030 es crear estas ciudades que sean económicamente sustentables, que sean inclusivas, que todo el mundo pueda disfrutarlas, que todo el mundo tenga acceso a los espacios verdes. A nosotros, como tenemos el Parque San Martín, no hemos sentido esa discriminación, pero hay muchos países donde para entrar a los parques se cobra, y entonces la población no tiene acceso a los espacios verdes, y existe una marcada discriminación entre el que tiene acceso, que tiene más poder adquisitivo, que puede tener hasta un jardín privado, y el que no tiene acceso, el que vive en villas inestables, y que no tiene acceso a los beneficios del bosque, del parque y de esta calidad de vida que está asociada al espacio verde urbano. Entonces, los objetivos de desarrollo sustentable, en el objetivo 8, donde habla del trabajo decente y crecimiento económico, ¿cómo está relacionado esto con el bosque? Con el bosque urbano, porque el cuidado del arbolado urbano genera mucha tarea, mucha actividad, mucho trabajo, desde la profesión de ingeniero agrónomo para aprender de poda y guiarlo, desde la profesión del podador, que permanentemente todos los años es necesario para mantener al arbolado urbano, mantener su forma y para hacerlo también amigable y compatible con los otros servicios como son las luminarias, de la semaforización. Entonces, siempre necesita de que su copa sea podada de manera que sea compatible con esos servicios. Entonces,
se generan empresas, ¿no es cierto?, de trabajo para mantenimiento, se genera toda una tarea alrededor de lo que son los servicios de riego para el arbolado urbano, desde el municipio y desde lo privado también para los barrios privados. Entonces vemos cómo hay una enorme cantidad de actividades y trabajos que están asociados a los espacios verdes, los trabajos de educación, los cursos de conocimiento de los árboles, arbustos, parques, jardines, las tareas de jardineros, entonces, bueno, por eso hay en otros países también especializaciones, cursos de especialización para la arboricultura, y se van generando, como digo, muchas actividades, además de las propias comerciales que se reúnen alrededor del Parque San Martín, todo lo que es la venta ambulante de golosinas, de comidas rápidas, fast food, ahora que también están de moda los food trucks, ¿no?, que son pequeños camioncitos adaptados o traffic adaptados a la venta ambulante. Y últimamente también en el Parque San Martín, con muy buena mirada y contemplativa de las situaciones, se ha abierto el Paseo del Rosedal, la avenida del Rosedal. A ambos lados se ubican artesanos que también desarrollan sus actividades. Es decir, el parque está dando lugar a toda un desarrollo sustentable muy importante para nuestra comunidad. El parque y todos los espacios verdes en general, ¿no? Bueno, acá tenemos otro, miren lo que sería si estos edificios nuevos que están construyendo frente al parque se les obligara a que reflejaran al parque también en sus balcones y tuvieran que contar con una vegetación así acompañante que no le reste función ambiental al parque, sino que le sume, ¿no? A eso tenemos que ir. ¿Y por qué tenemos que ir a eso? Porque actualmente es tan importante el brillo y las oportunidades que dan las ciudades que la población está dirigiéndose en masa hacia las ciudades. Toda la gente quiere vivir, disfrutar de la educación que se da en las ciudades, del transporte, de las posibilidades de comercio, desarrollo. Entonces, actualmente es un fenómeno mundial que está ocurriendo. La gente del área rural está yendo a vivir a las ciudades. Y ya se calcula que el 70% de la población mundial vivirá en ciudades para el año 2050. Entonces, tenemos que estar preparados para ese momento. Las ciudades tienen que poder acoger a estas personas y brindarle una mejor calidad de vida que la que ellos están teniendo en sus lugares, para que justamente se cumpla con este cometido de la Agenda 2030, de que las ciudades sean inclusivas, amigables, donde se encuentre un desarrollo sustentable. ¿Cómo ha sido la política del arbolado en Mendoza? Porque que tengamos hoy, ¿no es cierto?, una ciudad dentro del bosque, no es una casualidad. Ha sido un enorme esfuerzo, como dije, que empezaron hace 120 años el gobernador y su ministro de Salud. Y las demás generaciones posteriores han seguido con esa idea, lo han respetado y lo han sostenido hasta hoy con gran esfuerzo, porque realmente el mantenimiento del arbolado urbano es costoso, pero como el valor del árbol supera lo invertido, es que se ha mantenido hasta hoy esta política. Y esta política está sostenida por la ley 7874. Si ustedes se acuerdan, el año pasado, o hace ya quizás ya vamos para 2 años, se intentó modificar la ley de arbolado público, y eso causó la reacción de los ambientalistas de Mendoza, los protectores, entre ellos los protectores del agua,
donde asociaban la calidad de vida a la necesidad del agua limpia, hicieron protestas multitudinarias, terribles. La comunidad toda se rebeló ante ese cambio pretendido de la ley de deforestación, para que no se tocara si no fuera con una ley superadora, que a todas luces pareciera que no lo era en ese momento. Bueno, esta ley fundamentalmente, el objetivo era el control, la conservación y la preservación del arbolado puro. Y se regulaba entonces la poda, como hasta ahora, que se debe hacer en una época y debe estar vigilada por ingenieros agrónomos, y se penaliza el daño al forestal público. También ahí se le da la atribución a los municipios de hacer la poda y el mantenimiento del arbolado, y supervisando todas estas acciones como la responsabilidad máxima, la Dirección de Recursos Naturales Renovables. Entonces, la actual política de este gobierno ha seguido tratando de tener una ciudad ambientalmente sustentable, ha transformado la iluminación en LED y ha hecho esos carriles exclusivos para los colectivos, de manera de permitir un tránsito más ágil, y con eso se ha disminuido notablemente la contaminación ambiental, disculpen, producida por el transporte público. Bueno, y viendo la necesidad de conservar nuestros árboles y viendo también una notable decadencia, es que se discute en el foro de ambientalistas, donde está el Consejo del Arbolado Urbano de Mendoza, que exige desde la legislatura, donde tiene que presentar informes anuales por pedido de la ley 78-74, le exige a las autoridades que se preocupen por el decaimiento del arbolado en Mendoza. En respuesta a eso, desde la Secretaría de Ambiente se visita un censo de arbolado urbano. Un censo de arbolado urbano, pero ligado a un proyecto de gestión del arbolado urbano. Un censo donde se conozca cuántos árboles tenemos, de qué especie, en qué lugar está cada árbol, qué problemas tiene ese árbol en cuanto al nicho, si está bien hecho el sitio de plantación, si le llega agua, si no le llega agua, si está bien podado, si se le ha hecho poda en B, porque pasan conductores, o se le ha dejado la copa desbalanceada por una poda mal realizada. Entonces, en este censo, todos los municipios de Gran Mendoza opinaron qué datos necesitaban conocer para hacer una buena gestión del arbolado. Y este censo es un censo único en el mundo, porque no van los técnicos a pararse frente al forestal, sino que se ha hecho todo por una plataforma digital. En este censo, esta camionetita con esta máquina, que parece la de los cazafantástico, con esta cámara de 360 grados que filma, ha recorrido 3.600 kilómetros de nuestra provincia y ha ido sacando todas las imágenes de los árboles a ambos lados de las calles y rutas. Eso ya se hizo entre noviembre y enero del año pasado. Ahora esas imágenes se están transformando en fotos de cada forestal, y esas fotos son analizadas ahora por un grupo de 30 ingenieros agrónomos que están determinando de qué especie se trata, cómo es el tipo de plantación, el nicho, qué enfermedades o plagas lo han afectado, y si está vital y sano o está en un estado de deterioro. También
se observa la inclinación del árbol, con lo cual se va a sacar un índice de vitalidad. Y también el municipio entonces podrá determinar cuántos árboles le faltan, cuántos árboles debería plantar en sus viveros, de qué especies, cómo organizar esa tarea de plantación, a través de qué periodo de tiempo, y también ver cuáles zonas tienen conflicto con la poda, cuáles zonas están más deteriorados sus árboles, sospechando que les falta agua, y así poder gestionar cada municipio su bosque urbano. Bueno, entonces en este momento también tenemos la suerte de tener una administración pública que ha llenado de ciclovías nuestra ciudad y ha conectado los distintos departamentos del Gran Mendoza con ciclovías que hoy nos permiten disfrutar de poder salir en bicicleta y poder trasladarnos ayudando a esta idea de contaminar cada vez menos, porque cada persona que sale en bicicleta a su trabajo y deja su auto está contribuyendo enormemente a beneficio ambiental, a la descontaminación y a evitar estos efectos de invernadero. Pero bueno, estas medidas, estas políticas ambientales, sin la colaboración del vecino, sin que el vecino las adopte y las apropie, no van a tener mucho resultado. Es el vecino el que tiene que defender su árbol, el que si ve que le falta agua lo tiene que regar. ¿Cuántos árboles, miles de árboles se hubieran salvado si el vecino le hubiera echado agua? Como así también hay tantos miles de árboles que están hoy bien, creciendo, saludables y hermosos, porque el vecino los está regando. Entonces, desde pequeños, los niños son tan, son como esponjas que toman todo y hacen parte de su vida. Entonces tenemos que tener, perdónenme un segundito, estoy en conferencia, Quito, por favor, levante los pelos. Bueno, entonces es el vecino el que tiene que valorar su árbol, el que tiene que defenderlo, y también es importante que desde la escuela, como en este caso para un día del árbol, que desde la Dirección de Recursos Naturales se les dieron árboles a los pequeños para que los planten en jardines privados, en espacios verdes, no enfrente de su casa. Acuérdense que el arbolado urbano diario, debe ser decidido por el municipio para lograr, ¿no es cierto?, esa belleza paisajística que tiene el barrio cuando presenta una misma especie que le dé armonía al arbolado urbano. Bueno, ya que les muestro algunas imágenes de lo que es cotidiano en nosotros, fíjense acá el sombreado total que tiene esta calle, y que nos da tanto placer recorrer, nos animamos a salir en verano, andar en bicicleta. Esta señora sale a pasear su perrito, porque estamos protegidos debajo del bosque urbano. No sería lo mismo en esta zona árida si no tuviéramos esta protección y tuviéramos que salir al sol. Yo creo que nadie en verano se anima a salir a exponerse a los rayos del sol. Bueno, ¿cómo hacemos para mantener o seguir manteniendo o seguir creciendo con nuestras áreas verdes y nuestros bosques urbanos? Yo creo que todavía en esta mancha urbana hacen falta más áreas verdes. Y eso que dije al principio, cómo habían llegado las aves de Buenos Aires hasta Mendoza, eso se llaman actualmente corredores biológicos. Entonces,
Fíjense, por ejemplo, acá tenemos una mancha urbana en la Valle y acá llegamos a Las Heras. Entonces, acá, entre esta mancha urbana y esta, nos hace falta un corredor biológico, que podría ser a través de la Ruta 40, ¿no es cierto? Un corredor que integre paisajísticamente la Valle con Las Heras. Entonces, es necesario que sigamos proyectando para el futuro esos corredores biológicos, esos corredores verdes que sigan brindando protección, mejorando nuestro ambiente y mejorando nuestra calidad de vida. Fíjense que tenemos el Parque O'Higgins, el Parque General San Martín, el Parque de Godoy Cruz, y el parque, este futuro parque de Luján, no sé si algún vecino de Luján ha recibido el video institucional que han hecho, es una maravilla. Están pensando en un parque de 80 hectáreas en Luján, que va desde el Bajo de Luján y va a unir desde la estación del ferrocarril hasta el río Mendoza. Es una cosa bellísima y yo los felicito a los lujaninos porque eso es lo que estamos necesitando en todas las comunidades y es lo que nos va a dar mejor calidad de vida y felicidad. Así es que yo creo que embellecer la ciudad, como les pongo acá, es el mejor acondicionamiento ambiental y construir nuevos paisajes harán de Mendoza una ciudad sustentable que dará felicidad a sus habitantes. Bueno, y con esta imagen nocturna de Mendoza que nos muestra la belleza de nuestro arbolado, porque aún de noche, como ven acá, si se asoman por las ventanas los que están viviendo en departamentos, verán que aún a la noche es bella, aún a la noche es bello nuestro arbolado, nuestro bosque y nos sigue protegiendo. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por haber escuchado estas palabras. Gracias a vos, Mabel. Un aplauso.